Paz y gracia para cada uno de ustedes, que el Señor me les bendiga. Espero que se encuentren fortalecidos, llenos de la presencia del Señor en este tiempo que tanto necesitamos de su gracia. En todo momento hemos necesitado de Dios, pues nuestras vidas dependen de Él. Y una vez más el Señor nos permite tener un nuevo día, y solo por su gracia y misericordia podemos acercarnos delante de Él para darle gracias. Hoy quiero compartir con ustedes un tema titulado Tu Torre de Babel, ¿sí? El versículo que queremos compartir es Génesis capítulo 11, versículo 4, que habla acerca de ello, de la Torre de Babel y de aquellos que optaron por un mismo acuerdo hacer este proyecto, ¿cierto? Y vamos a mirar las razones por las cuales pues, ellos hicieron este proyecto y por qué Dios intervino para obstaculizar este proyecto. Pero antes de ello vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Amado Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, eres fiel, tu grandeza es ilimitada. Tú eres el soberano Dios, tú eres la vida. Tú eres el grande, el todopoderoso, el incomparable, el único digno de recibir toda la gloria y la alabanza. Te damos gracias en estos momentos porque tu fidelidad, Señor, ha sido grande para con nosotros. A pesar de que somos infieles, tu palabra dice que permaneces fiel porque no te niegas a ti mismo. Podemos en esta hora estar seguros, confiados de que tú estás con nosotros y que tu gracia y tu bendición nos acompañan todos los días en el nombre de Jesús. Presentamos este momento en tus manos. Dirígenos, danos sabiduría y que podamos reflexionar en tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, damos gracias a Dios una vez más por su fidelidad y vamos a leer este texto en Génesis capítulo 11, versículo 4, que dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de la tierra. El pueblo que en este tiempo existía tuvo un proyecto, y quiero que miremos un poco sobre lo que es la definición de Babel. Y la definición de Babel es confusión. ¿Y por qué confusión? Porque allí fue donde Dios tomó una determinación, una decisión, algo que el hombre se había propuesto hacer y no había nada que los hiciera desistir. Y por esa razón Dios determinó, no, es hora de que descendamos y confundamos. Por esa razón Babel significa confusión. Y vamos a mirar lo que este texto nos enseña, ¿cierto? Y quiero compartirles acerca de esto, y es que una vez el hombre quiso edificar una inmensa obra arquitectónica a manera de torre que sirviera de distintivo como pueblo y que los llenara de orgullo. Ese era el propósito, que hubiera un distintivo y que los llenara ¿qué? De orgullo, una razón por la cual ser admirados, ser reconocidos. Además de esto, querían buscarse un nombre propio que los identificara como nación. Un nombre propio que los identificara como nación. Tremendo. Cuando usted y yo buscamos este tipo de cosas, basado en el orgullo, terminamos mal. Por esa razón, nuestra vida debe ser edificada en la humildad, no en el orgullo. Porque cuando por orgullo y cuando establecemos cosas para ser reconocidos por los demás,
terminamos que humillados. Y ahí es donde dice la palabra del Señor de que el que se enaltece será humillado, mas el que se humilla será enaltecido. Dios enaltece y Dios humilla. Y aquí vemos una característica del orgullo y cómo terminó este pueblo, humillado delante de la presencia del Señor. La rebeldía interior del ser humano en contra de su Creador le lleva a pensar que sus propios logros son lo más importante, es lo más importante. No se conformaban con ser seres dependientes de Dios, sino que querían buscarse un nombre que marcara frontera entre ellos y Dios. Mire esta nación, esta generación que se levantó en estos tiempos, no era suficiente con lo que Dios había determinado para ellos. Ellos querían que una nación, querían un nombre, querían ser reconocidos. Cuando usted y yo nos dejamos llevar por estas razones, nos desviamos de los propósitos del Señor. Y fácilmente, ¿qué? Somos humillados, somos confundidos, entramos en esta situación en la que entraron estos hombres, construir una torre de Babel. Por esa razón este tema es titulado Tu torre de Babel, porque fácilmente nosotros nos construimos torres en nuestras vidas, queriendo llevar las cosas a nuestra manera. El espíritu de los constructores de Babel es cuando el hombre dice, no necesito a Dios, yo puedo construir mi propia religión, cuyo Dios sea mi egocentrismo. Eso es lo que dicen muchas personas. Muchos quieren establecer sus propios ideales, sus propias consignas, basados en el orgullo. Y cuando yo determino, cuando yo digo, no necesito a Dios, sino que puedo hacer las cosas a mi manera, me estoy edificando una torre de Babel. ¿Sabe? Y como Babel significa confusión, estoy siendo confundido y termino mal. Entonces, el espíritu de los constructores de Babel, ¿cuál es ese espíritu? Identifiquémoslo cuando decimos que no necesitamos de Dios. Sabemos por el relato bíblico que Dios confundió las lenguas de la multitud de personas que edificaban la torre. Ellos se habían propuesto una cosa y nada, dijo Dios, y que Dios dé testimonio diciendo, nada los hará desistir. Es porque había una unidad grandísima en este momento. Y una unidad que los iba a llevar a ¿qué? A hacer lo contrario a la voluntad de Dios, a establecer sus propios parámetros, sus propios principios. Por lo tanto, Dios determina que descender y confundir el idioma, porque solamente había un idioma en este tiempo, y entra Dios a confundir a cada una de estas personas. El resultado fue que ya no podían comprenderse entre sí, y no pudieron seguir edificando, quedando la obra así inconclusa. Babel quiere decir confusión, como les decía ahorita, y ese es el resultado que se proyecta en el hombre cuando éste aparta su corazón de Dios. Cuando usted y yo apartamos nuestro corazón de Dios, entramos a ser edificadores de una torre llamada Babel, confusión, y terminamos mal. Que eso no se nos olvide, mis hermanos. Por lo tanto, el corazón del hombre se aparta de Dios, ¿cierto? Para construir su propia religión, amadora de sí mismo. No tenemos en estos tiempos la torre de Babel en nuestros días, pero sí el espíritu de los constructores que se manifiestan en aquellos hombres y mujeres que rechazan el evangelio de Cristo. ¿Cuántas personas en estos tiempos no rechazan el evangelio? ¿Cuántas personas se enojan y aún muchos se mofan diciendo que no necesitan del evangelio, que no necesitan de Dios? Otros dicen, necesito de Dios, pero quiere que Dios intervenga, obre en sus vidas
cuando ellos aún no le han permitido, porque son ajenos de Dios y su vida está bajo la dirección de su propia voluntad. Debemos recordar que no es mi vida, es la vida de Dios. Por lo tanto, Él debe tomar el control. Si quieres ver la intervención de Dios, debe dejar que Dios intervenga. Y no hay otra manera que reconociendo su soberanía, que reconociendo su grandeza. Por lo tanto, en este tiempo debemos identificar muchos hombres y mujeres que rechazan la gracia, que rechazan el Evangelio de Cristo, porque al parecer tienen un proyecto de vida mejor sin Dios. Y muchos no quieren acercarse a Dios porque no están dispuestos a dejar todas aquellas cosas que les perjudican, que les aleja de Dios, como lo que es la fornicación, el adulterio, la lujuria, las borracheras, las orgías, las maledicencias, la mentira, etcétera. Y las personas no quieren alejarse de eso. Por esa razón dicen: no, yo de la manera en la que estoy bien, no sabiendo que sus vidas cada vez irán de mal en peor, de mal en peor. ¿Por qué? Porque se están construyendo su propia base de vida, su propio estilo de vida, y no están atendiendo al propósito de Dios. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Fácilmente tú y yo podemos caer en este error. Y si tú estás edificando tu propia torre para buscar de Dios, para acercarte a Dios a tu manera, déjame decirte que estás confundido, estás entrando a confusión. El Evangelio de Dios no es confusión. Entonces, mis hermanos, el ser humano por el pecado está muy lejos del Dios de los cielos. Por eso el mismo Dios tuvo que bajar en forma de hombre, Jesucristo, para venir a rescatarlo y darle vida. Hoy los hombres buscan tener la paz, tener el gozo, tener la vida, pero solamente por medio de Jesucristo podemos tener la verdadera vida, la vida eterna. No para vivirla a nuestra manera, sino a la manera de Dios. En Juan capítulo 6, versículo 33, dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Hermoso, el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. ¿Y quién fue el que descendió del cielo? Jesucristo. Dios mismo descendió del cielo y vino a darnos pan de vida, vida eterna, mis hermanos. Por lo tanto, esa vida no la adquirimos en lo que podamos hacer, sino por medio de aquel que lo hizo todo por ti y por mí, por aquel que murió en la cruz, por aquel que intercede por nosotros, aquel que nos justificó, que nos redimió. Por lo tanto, querido hermano, querido amigo que me escuchas, la pregunta con relación a esto que hemos estado viendo es: ¿está Dios fuera de tu sistema religioso? ¿Está Dios fuera de tu sistema religioso? La otra pregunta es: ¿te has edificado una torre de Babel interna para que en las alturas de tu orgullo nadie pueda decirte que sin el perdón de Dios estás perdido? Cristo vino a este mundo a dar su vida en la cruz por ti, para que pudieras alcanzar a Dios. Nuestros esfuerzos por elevarnos por encima del Creador no traen otra cosa que confusión y tristeza a nuestra alma. Por lo tanto, tú y yo somos llamados a recibir, a creer en este día en el único camino que conduce al cielo. Y ese camino es Jesucristo. No es tu camino, no es mi camino, es el camino verdadero. Y ese camino es Jesucristo. En el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 6 dice: Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. Solo Jesús, solo Jesucristo. Ven a Jesús
y vas a poder tener una verdadera vida. Esto no se trata de religión, se trata de relación, de establecer comunión con tu Creador, de estar dispuesto a atender, disponer tu oído para la voz de Dios con la disposición de obediencia, de obedecerle, de hacerlo feliz y mostrarle su amor. En el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 28, nos habla también acerca de esto. Pero antes de ello quiero decirte, deja de lado tus construcciones. ¿Cuántas cosas has venido haciendo? Y no has podido encontrar lo que necesita tu corazón. A veces dedicamos nuestras vidas a las drogas, dedicamos nuestras vidas a los placeres, a las cosas de este mundo, a las mujeres. Hay muchos placeres, pero te estás pudiendo dar de cuenta de que ninguna de estas cosas te han garantizado, te han dado lo que tanto tu corazón necesita, que es la paz. En lo personal, yo creía que el estar con mis amigos, que el estar en el alcohol, que el estar en los placeres me iba a llenar los vacíos que habían en mi corazón. Pero antes el vacío se acrecentaba más y más. Pero cuando vine a Cristo, Él llenó esos vacíos y me dio una nueva vida. Por esa razón, el que cree en Cristo, el que se acerca a Cristo, no es defraudado, es bendecido, pasa de muerte a vida, pasa de pobreza a riqueza, de estar maldito, pasa a ser bendito de Dios. Y no cualquier bendición, porque la promesa de Dios es que somos bendecidos sobre toda bendición, porque Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Por lo tanto, hay muchas edificaciones que nosotros podemos tener, pero ese material que tú estás teniendo en estos momentos, quizás para edificar tu vida, es un material que no es suficiente, porque ya te has podido darte cuenta de que no te ha llenado el corazón. Solamente Cristo puede producir, puede darte el material para que edifiques una verdadera vida. Solo Cristo. Por lo tanto, te aconsejo, abandona tu propia torre de Babel. Abandona tu propia torre de Babel y edifica de verdad, edifica tu vida en Cristo. Vuelvo y te repito, abandona tu propia torre de Babel. No es a tu manera. Quizás si sigues andando de esa manera, vas a terminar muy mal. No es a tu manera. Edifica tu vida en la verdad, y esa verdad es Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor sea tocando cada día tu corazón, que pueda Él fortalecerte y que pueda Él guiarte a estas verdades maravillosas. Yo quiero orar, y si deseas orar conmigo, inclina tu rostro y dile: Dios, te necesito. He hecho las cosas a mi manera. He creído que es suficiente con lo que creo y con lo que hago. Pero tu palabra me enseña que siempre que trato de hacer las cosas a mi manera, termino siendo confundido. Pero mi corazón se dispone en estos momentos a atender a lo que tu palabra dice, para adquirir ese material, esas herramientas, para poder edificar mi vida en ti. Te pido perdón en el nombre de Jesús. Te pido perdón por mi procedencia, te pido perdón por mi orgullo. Y en esta hora, cambia mi orgullo en humildad. Que la humildad en mí, Señor, sea cada vez más, que todos los días pueda yo reconocer que no soy nada sin ti, que tú lo eres todo, que yo no puedo, pero tú lo puedes, que yo no tengo, pero tú lo tienes todo, Señor.
En el nombre de Jesús, encomiendo mi vida, encomiendo a mi familia, encomiendo mi barrio, mi ciudad, mi país, encomiendo la tierra. Y oro por la sanidad, oro por la restauración, oro por tu bendición. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga y que la paz y la gracia del Señor te acompañen todos los días. Recuerda, no construyas tu propia torre. Deja que Jesús sea tu constructor. Deja que Jesús te guíe y te provea todo lo que necesitas. En el nombre de Jesús. Bendiciones. Hasta luego.